El sur de la Florida está comenzando a calentarse, inventarios subiendo y ahora sí, están subiendo en todas las partes de Florida. Estamos viendo subidas de inventario desde Jacksonville, estamos viendo Orlando, estamos viendo Tampa, costa oeste con Naples y el sur de la Florida también ha empezado a calentarse. Precio, no toda la zona estamos viendo caídas de precios, pero los precios realmente están bastante calientes en toda la zona. Vamos a analizarlos en este podcast porque para nosotros es importante darte a ti con total transparencia lo que dicen los números. Nosotros trabajamos sobre los números, nosotros ponemos la lupa sobre los números. ¿Por qué? Porque es allí donde realmente tú puedes hacer un buen negocio inmobiliario, minimizando los riesgos, sabiendo qué pasó en la historia y sabiendo cómo proyectarlo al futuro. Va a ser la diferencia cuando tú quieras comprar, rentar o alquilar y no simplemente estar en un mundo donde te dicen es que mi amigo compró, es que una constructora me está ofreciendo o es que esta zona es bonita o tiene mejores jardines. No, eso puede ser parte de la decisión, pero la decisión tiene que ser con números. Por eso nosotros aquí en nuestro podcast de la Florida, de dónde vivir en Miami, analizamos todos los números que tenemos a mano y te los traemos aquí para que tú vayas tomando toda esa información y tengas el superpoder de estar informado y minimices los riesgos a la hora de poder invertir en real estate. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixa Molina, es un gran placer estar con ustedes hoy. Jenny, los números están cambiando, estamos llegando a un escenario que muchísimos no veíamos porque desde el 2020-21 estábamos viendo unos quiebres de inventarios muy altos. Vamos a poner en pantalla lo que tiene que ver con inventarios y aquí estamos viendo cómo se ve la Florida respecto a al resto de los Estados Unidos. Nada más Texas y Florida están en inventarios positivos de julio 2019 a julio 2024. Quiere decir que tenemos más inventario que en el 2019. O sea, ya llegamos a los niveles pre-pandémicos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué crees tú que podría estar pasando en el futuro? En el futuro, los precios, tú sabes que siempre hemos tenido una relación, o los precios han venido dictados por la relación de la oferta y la demanda. Al tener este inventario, tenemos mucha más oferta de lo que teníamos en los años anteriores y los precios van a comenzar a descender en unas zonas más, en unas zonas menos. Y de hecho ya lo hemos visto, en los gráficos podemos ver cómo en algunas zonas ya los precios de lista han bajado y los precios en que se están cerrando las compras de las propiedades también están comenzando a disminuir en varias áreas de la Florida. Viendo este gráfico, Jenny, este gráfico ya es julio 2023, julio 2024. Mi análisis indica que realmente si estamos viendo que Florida está en un 70% de sobre inventario de julio del 2023 a julio del 2024, esto es una crisis. Mucha gente dice, wow, esos inventarios no suben de esa manera. ¿Qué crees que podrá estar pasando en Florida? Mira, fíjate, crisis realmente en algunas áreas yo sí considero que la hay. Pero la crisis va muy relacionada al tipo de producto, Gabriel. Hay muchas áreas que tienen construcciones y básicamente hablo de Orlando, tiene muchísimas construcciones de unidades dedicadas a la renta corta y nosotros sabemos que ese es un mercado que ha cambiado considerablemente. Las unidades de renta corta ya no son rentables y las que están en construcción están frías y las que se vendieron en algún momento las están rematando. Entonces, crisis, sí, existen muchos mercados, no todos, no podemos generalizar. Por eso nosotros siempre damos la recomendación de que tienes que ir con un experto en el área, un experto que mueva números y que sepa muy bien cómo están las condiciones del mercado para que te pueda guiar de una manera adecuada. Entonces, mi respuesta es crisis, sí. Sí, en muchas áreas hay crisis, inclusive en el condado de Miami-Dade me atrevo a decir que en el área de condominios existe una crisis y por eso es que las casas y lo que son los single family home en Miami no terminan de verse afectados por el aumento de inventarios o por los precios que han aumentado de manera considerable. Pero bueno, la respuesta es sí. Sí, yo quisiera agregar a esto justamente para ayudar a este análisis, para que ustedes vean la zona de Orlando, cómo estamos viendo aquí los días en el mercado, cómo han crecido, o sea que las unidades no se están vendiendo en el mismo nivel. Estamos viendo aquí que en el condado de Orange, que es la ciudad de Orlando, las unidades se estaban vendiendo el año pasado en 43 días,
hoy se están vendiendo en 52, un 21% más lento. Sin embargo, vemos hacia el condado de Pasco que tenemos antes se vendían en 40 días, ahora en 55. Aquí estamos viendo que se vendían en 58, se vendían en 43, ahora está en 58. Sabemos que las unidades están tardando más en venderse en todo lo que tiene que ver esta parte del estado. Incluso aquí vemos Charlotte, estamos viendo que se vendían en 66 y ahora se venden en 87. Si nos vamos a Miami-Dade, seguimos igual año a año, o sea, las unidades se siguen vendiendo. Pero cómo está lo que tiene que ver con la negociación, Jenny. ¿Cuántos precios se están negociando en los condados o en las áreas metropolitanas? Estamos viendo que el condado de Miami-Dade, 16% de las unidades están teniendo negociación. Eso quiere decir que de cada 100 unidades que se venden, 16 son negociados los precios y los precios se reducen. Es interesante ver que esto está sucediendo, pero en otros condados sucede mucho más, que es lo que tú dices cuando dices crisis. Para mí, Jenny, puede ser una crisis desde el punto de vista del vendedor, más no desde el punto de vista del comprador. O sea, es una crisis de vendedores en el sentido de que, y tú lo sabes, y lo has repetido a mí y lo has repetido en el podcast muchísimas veces. Señores, los vendedores tienen que poner los precios reales. Los vendedores pensaban que todos los años iban a subirle 10, 15% a su precio. Mi casa hoy vale 400, mañana vale 420, pasado mañana vale 435 y cuando lo salga a vender lo venden en 500. El vendedor pone el precio, pero al final el comprador es el que lo paga. Y aquí estamos viendo esa crisis de precios no bien establecidos. Y estamos viendo que ya para el condado de Orange, el 32% de las unidades tienen negociación de precio. Pasco, 38%. Hernando tiene 33%. O sea, si lo vemos por área metropolitana en general, aquí vemos cómo el área de Tampa, San Petersburg, tiene 38%. Orlando, o sea, ahí es donde está la crisis, donde el vendedor dice, wow, mi plusvalía que yo pensaba que tenía, no la tengo. ¿Por qué? Porque si alguien no te paga, la plusvalía no existe. Es lo que llaman un dividendo no realizado. O sea, nada sirve decir, mi casa vale 550 si nadie te está pagando los 550. Asimismo, el avalúo te diga 550, si no hay quien pague el avalúo en 550, no vale 550. Entonces, efectivamente, Jenny, yo veo bastante rojo este mapa en la Florida, en muchas zonas, en Sí, lo que indica que hay negociación. ¿Y los inventarios? Vayamos a los inventarios, vamos a ver en inventarios déficit, vamos a ver inventarios por inventario déficit o superávit. Mira cómo estamos. En Florida Central tenemos 40% más inventario que el averaje a lo largo del tiempo. Tenemos 11.300 unidades cuando el averaje en tiempo es de 8.000 unidades. Y justamente lo que te dice, en la zona de Tampa hay 53% más inventario. Lakeland hay 73% más inventario de lo que históricamente hay. Si ya bajamos, aquí es donde no vemos lo mismo. Hay un 14% más de inventario, pero con la subida de la población, quizás ese average a long time, de long term, no es el mismo. O sea, quizás ahora necesitamos más unidades en el inventario. Y ahí estás mezclando Miami, lo que es el condado de Miami, Fort Lauderdale, si lo sacas correcto, es una zona metropolitana. Si lo vemos por condado, aquí tenemos Miami-Dade sigue en negativo, tenemos menos inventario que el averaje de la zona, ya Broward y Palm Beach mucho más caliente, con más inventario, sí. Claro, y fíjate, algo que no se ve y que estos números no nos muestran es lo que siempre hemos mencionado y lo hemos repetido, como tú dices, en muchos podcasts, lo que está sucediendo con los condominios y con las casas. Si separamos condominios y casas en ese negativo del 6.2%, estoy segura que los condominios se van a ir a un surplus de un 15% y las casas se me van a bajar a un menos 15%. Realmente, y eso es lo que está sucediendo en el condado de Miami-Dade. Todo lo que tiene que ver con condominios es negociable, podemos inclusive ser agresivos con los precios, pero con las casas no. Con las casas tenemos que irnos al precio, tú sabes, al precio que están pidiendo, tenemos que ser un poquito más flexibles como compradores y como vendedores.
no es que estoy en el mercado de la pandemia. Como vendedor tengo que preparar mi casa y tengo que ponerle al precio ajustado al mercado para poderla vender. Realmente es muy interesante lo que está pasando en la Florida, porque como vemos no es un estado que se mueve todo en la misma dirección, totalmente opuesto, y como siempre hemos dicho, Miami es Miami, se mueve totalmente diferente. Sí, y lo importante, Jenny, es estar preparado. Nosotros Sí. siempre lo repetimos. O sea, el mercado no es un mercado sencillo, no es un mercado en el que se pueda acceder a una vivienda. La asequibilidad está difícil. Sabemos que no solo en Miami, todos los Estados Unidos, comprar una vivienda es complicado. Cada vez existen más procesos, cada vez existen más requisitos y cada vez se necesita más dinero técnicamente. Entonces, hay que estar preparado, hay que conocer tus finanzas, hay que saber qué producto necesitas, cómo lo necesitas y estar de la mano de cualquier especialista que esté allí, bueno para ti. El mortgage broker que esté allí, el realtor que esté allí, el contador que te vaya a ayudar con tus taxes. Todos tienen que estar alineados para poderlo lograr. Y una de las cosas, Jenny, importante para ver es este estudio de las 50 ciudades de los Estados Unidos, cuánto necesito de salario para poder comprar una vivienda promedio. Esto está basado en mayo del 2024, la fuente Home Sweet Home hizo este análisis y aquí estamos viendo, si la ven en la parte baja de este gráfico, el averaje de Estados Unidos y cuál es básicamente el precio de el pago de mortgage en los Estados Unidos. El pago de mortgage averaje es 2.4, o sea que es $2,400. Y Miami lo vemos aquí, que nuestro porcentaje, nuestro averaje de pago de mortgage es 3.7, o sea, $3,700. O sea, estamos básicamente en el top 10 de los que más pagan en mortgage dentro de los Estados Unidos y qué ingresos necesitamos. Aquí podemos ver en Florida, en Miami se necesitan $160,000 de ingreso familiar para comprar una casa promedio y la casa promedio, si vemos este verde aquí en la parte de abajo nos indica que la casa promedio vale más de $500,000. O sea, la casa $500,000, $160,000 de ingreso y aproximadamente para pagar un mortgage de $3,700. Si nos vamos a analizar las otras partes de Florida, estamos viendo Jacksonville, que tiene $103,000 de ingreso, Orlando 114,000, Tampa 106,000. O sea, las ciudades de Florida, todas se requiere más de $100,000 para comprar una vivienda como ingreso familiar. Eso lo hace bastante complicado y bastante Sí. difícil, Jenny. No estamos liderando el ranking porque estamos viendo New York, Boston en Massachusetts, estamos viendo, bueno, San José, California, con casi $500,000, con casas de 1.8 en promedio, pero San Francisco 336. Si vemos Texas está en una posición bastante mejor que la nuestra. O sea, realmente Florida, cuando lo comparamos con el resto de los Estados Unidos, no estamos en la peor posición, pero tampoco está sencillo. Es un estado que está bastante, bastante caliente. Claro, Gaby, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto es el ingreso promedio de una familia aquí? Realmente es bastante menos que lo que muestra allí. Por eso es que vemos hoy en día, y tú lo sabes, que personas nos llegan, ok, si yo me mudo con mi papá y si hacemos esto, ¿cómo podemos lograr la compra de una propiedad? Por eso es que hoy en día es tan común la compra de una casa generacional. Sí, bueno, Jenny, si nosotros vemos este número de 160,000 aquí, es un ingreso familiar, entonces estamos hablando de dos ingresos de $80,000. No es muy común el ingreso anual de $80,000 en Miami, por lo menos una familia hispana, que es el público que nosotros estamos dirigidos con este podcast. Si lo vemos en las familias americanas, es posible que los 80,000, bueno, sí, él es abogado, ella es enfermera, lo logren porque, bueno, ganan 100,000, 120,000 al año y él es manager de una oficina, etcétera, y eso ayuda. Pero realmente la familia hispana, que está basada muchas veces en servicio, yo trabajo como mesero, yo trabajo haciendo Uber, yo trabajo como asistente dental, es mucho más complejo llegar a esos niveles de ingreso de 160,000. Adicionalmente, de esto estamos hablando muy bajas deudas, no tener hijos, o sea, todos los gastos involucrados en una familia es complicado y sobre todo para un primer comprador, imagínate tú una pareja joven de un matrimonio de 25 años, ya tener que ganar 160,000 y no tener deudas de estudios y no tener deudas de auto y no, para poder entrar en una vivienda es bastante, bastante complicado. La Claro, situación no es fácil en la Florida en general. claro, pero con preparación siempre lo hemos dicho y hemos tenido clientes que no tienen deudas de carro, tienen carro, pero no tienen deudas de carro. Las deudas de estudios son mínimas y que desde que comenzaron su vida laboral como objetivo es comprar una casa como primer objetivo y
en base a ello movieron su vida y lo logran. Hay personas que lo logran, por supuesto, hoy en día la asequibilidad está bastante golpeada aquí en lo que es en el área de Miami, pero nosotros conocemos personas que lo han hecho y sabemos que la preparación es la clave del éxito a la hora de comprar una casa. Por eso le insistimos en que nos contacten para poderlos ayudar. Sí, y la búsqueda del número, Jenny, muchísimas veces esa preparación está ligada a un número. El hispano está tomando a veces medidas fáciles y dice, no, me voy a vivir a Texas, me voy a vivir a Ohio, me voy a vivir a North Carolina, que allá en North Carolina una casa espectacular vale $220,000 y entonces ya yo puedo comprarla de $220,000 y esa misma en Miami está costando $550,000. ¿Cómo es posible que cueste el doble? Sí, pero tienes que ver qué oportunidades de empleo tiene allá, tienes que ver qué ingreso tienes allá, tienes que entender el clima allá. O sea, también hay factores que te dicen, quizás vivir aquí tienes más ingreso porque se paga más la hora, porque hay más oportunidades de empleo, porque es muy posible que no te vayas a quedar sin empleo, tienes un clima que te favorece, tienes una cultura que te favorece y eso puede ayudar. Así que antes de tomar decisiones que podrían resultar mucho mejores desde un punto de vista de precio-precio, hay que ver todo ese desglose de precio y todo ese desglose de vivir en otra parte, cómo termina traduciéndose. Claro, y Sí. que mudarse a otra ciudad está bien, pero yo creo que la decisión no debe ser basada nada más en el costo de mi vivienda. Lo que tú dices, hay un desglose, pero adicional a eso hay muchos factores aquí, como estar cerca de la familia, hay muchos factores que te ayudan a vivir aquí, que te hacen cómodo vivir en el sur de la Florida. Tomar la decisión de irse a otro estado o otra ciudad no debería estar única y exclusivamente ligada al costo de la vivienda. Es correcto. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Aquí estamos trayéndote todos estos análisis transparentes. Te ponemos los números de lo que está en el mercado. Lo analizamos junto a ti para que tengas el súper poder de estar informado de manera transparente y honesta. Muchísimos agentes de real estate simplemente te están tratando de vender una unidad de vivienda y te dicen, mira qué bella, mira qué bien ubicada, ese precio no lo vas a conseguir jamás. No. Analiza números. Nosotros te vamos a dar todos los números históricos y te vamos a hacer las predicciones del futuro para que tú veas qué estás comprando, cómo lo estás comprando y nosotros estamos informándonos todos los días para llevarte todo este conocimiento que tenemos aquí día a día a ti cuando nos consultes. Así que no dejes de hacerlo, comenta y haznos todas las preguntas que quieras a través del canal de YouTube o también puedes hacerlo en cualquiera de nuestras líneas de contacto. Puedes hacer nuestro curso gratuito de cómo comprar una vivienda en los Estados Unidos. Dale like si te gustó con el pulgar hacia arriba y por supuesto no dejes de suscribirte a nuestro canal donde tenemos 4 podcasts semanales con nuestro podcast de Estados Unidos, podcast de la Florida, el podcast con nuestro mortgage broker donde te damos todos los trucos para poder acceder a un crédito hipotecario en los Estados Unidos y por último nuestro podcast de productos donde te demostramos cómo analizamos los productos para que tú puedas estar tranquilo y minimizar los riesgos a la hora de invertir. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.